Dentro de las actividades de la casa escuela, entre semana también estaba el doble escuela. El doble escuela era un tiempo después de hacer los oficios, después de comer, después de hacer los oficios que habíamos estado trabajando con las manos. Llegaba un tiempo en el que apoyábamos el estudio que habíamos adquirido en la educación formal, es decir, en el instituto, por la mañana. Y la doble escuela se compone de dos partes. La primera parte, que es el estudio. El estudio consistía en hacer los deberes del instituto, estudiar los exámenes, y en este tiempo de estudio nos acompañaban pues profesores de apoyo, profesores de matemáticas, pues algún profesor de conocimiento del medio, de historia, y ampliábamos nuestros conocimientos. Luego había una segunda parte que se llamaban talleres. Estos talleres eran muy variados, había desde un taller de prensa, un taller de radio. Este taller de radio fue muy destacado durante los 2 últimos años que estuve yo, y se llamaba la radio ESIM, la radio ESIM que se puede encontrar también en internet. Luego también teníamos otras actividades como deporte, los viernes teníamos actividades de comprender y transformar, teníamos actividades de inglés. Luego, aparte del doble escuela, después de la cena, teníamos otra última actividad que era la revisión del día. La revisión del día consistía pues en buscar unos hechos positivos, unos hechos negativos, pedir perdón a compañeros con los que nos habíamos encontrado mal ese día. Muchas veces estas revisiones se hacían en la capilla también. Y concretamente el lunes la revisión consistía en hacer una asamblea, que se llamaba la asamblea semanal de la casa escuela. En esta asamblea semanal había un secretario, un moderador, y planteábamos puntos que nos preocupaban. Había una lista de puntos del día que estaba siempre colgada en el pasillo de las habitaciones, y entonces siempre que había cualquier problema o una propuesta o algo interesante, algo que nos preocupase, lo escribíamos en esta lista. Luego, cuando llegaba el día de la asamblea, lo planteábamos abiertamente en la asamblea, y con turnos de palabras pues íbamos discutiendo los distintos puntos. Esto lo hacíamos durante la semana. Luego, cuando llegaba el fin de semana, pues cambiábamos un poco el ritmo de la casa escuela, ya que no había instituto por la mañana y que teníamos un poco más de tiempo, pues hacíamos distintas cosas siempre organizadas, ¿no? Con anterioridad. Desde fines de semana, que teníamos la posibilidad de irnos a nuestras casas, cada uno de los chavales, hasta fines de semana que se organizaban intensivos de inglés durante todo el fin de semana, fines de semana que salíamos a la calle a hacer teatro social, salíamos a hacer música, ya que había, al menos cuando estaba yo, y sigue perdurando con el paso de las generaciones, pues un grupo de música dentro de la casa escuela. Salíamos a la calle a tocar música, a hacer teatro, a hacer distintas cosas. Y hacíamos viajes también a otras ciudades, de conocer, a museos, viajes culturales. En la casa escuela ha habido y sigue habiendo, desde el principio ha habido dificultades, no es un camino de rosas. Desde el tema institucional, relaciones institucionales a veces complicadas, a veces conflictivas, y sobre todo yo diría que el gran problema es la claridad de ideas, ir abriendo camino, porque esto, como decía Machado, ¿no? Se hace camino al andar. Uno es el tema de la propia organización del movimiento cultural cristiano, donde nuestra revisión sobre el proyecto a veces no tiene objetivos claros, a veces sigue dejando las prioridades donde están y donde no están, el estilo militante, etcétera, ¿no? Y por otra parte, el tema de los educadores. Es muy importante el equipo de educadores que sea capaz de tirar adelante con el proyecto y sepa marcar la identidad y sepa garantizar el estilo, etcétera. Y a veces ese estilo está en la exigencia, el ritmo que te supone, que no siempre
tiene la garantía de contar con ese equipo, ¿no? Y en eso es donde estamos y hemos estado durante mucho tiempo, ¿no? Los primeros educadores fueron Óscar y María Luisa, un matrimonio, y bueno, el ritmo fue muy fuerte, luego ha seguido otro grupo y así. O sea, Otro de los problemas que existían allí en la casa escuela era el choque de ambientes, sobre todo en el instituto, que era el ambiente con el que nos relacionábamos el día a día nosotros. Choque de ambientes sobre todo y fundamentalmente porque es difícil comprender y entender que un grupo de jóvenes esté viviendo juntos, solos, sin sus padres, organizándose ellos mismos por voluntad propia. Y sobre todo a esta edad, porque si tú hablas ya de un grupo de universitarios, pero un grupo de chavales que están en secundaria, que se organicen y que se junten ellos sin sus padres voluntariamente, no se entendía. Y menos se entendía porque además existían casas de acogida por la zona donde los chavales iban, pues, porque le habían quitado la custodia a sus padres, porque, es decir, iban en contra de su voluntad, iban obligados allí, ¿no? Entonces, cuando nosotros decíamos que estábamos viviendo juntos, al igual que los chavales que estaban en la casa de acogida, que nos organizábamos allí, que estábamos sin nuestros padres, al igual que estos chavales, la gente nos preguntaba si, pero tú tomas droga o tu padre está bien, o no entendía, ¿no?, el hecho de que era otra cosa distinta. Entonces esto era, y en un principio podía llegar a ser una dificultad, porque podía llegar a haber tensiones, pero ciertamente se convertía en una oportunidad de diálogo muy buena. Al igual que con este problema, pues con el tema también de la fe, que no era muy dado en el instituto, era otra oportunidad también de diálogo. Había oportunidades por todas partes porque lo que estábamos haciendo dentro de nuestros principios, tanto de la autogestión como de la solidaridad internacionalista, como que no se daba, ¿no? Entonces era una oportunidad de diálogo muy buena.